Saludos y bienvenidos a todos. En este instante vamos a estudiar como siempre lo que Dios nos dice a través de sus santas escrituras. Y vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, vamos a leer primero el versículo del 1 al 3, después vamos a continuar. Y dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Miren, qué importante. ¿Cómo es posible que precisamente Juan el Bautista fue quien lo bautizó? Y fue quien le dijo, no soy yo quien debe bautizarte a ti, sino tú a mí. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Que Juan el Bautista en ese momento tuvo la duda. ¿Era él? ¿Era él el que él pensó siempre que era el Mesías que ha de venir? ¿Era él a quien él estaba predicando y anunciando que él iba a llegar? ¿Por qué fue que dudó Juan? ¿Por qué? Precisamente porque estaba en tribulación. Porque estaba pasando por un momento muy difícil de su vida. Él estaba en la cárcel. Él pensó que eso no podía pasar. Si él era el que había estado anunciando que Cristo era el que iba a venir. Y que era él precisamente, porque él fue quien lo bautizó. Él vio precisamente todo ese evento. Él es el principal testigo de todo ese acontecimiento. Sin embargo, dudó. Tuvo la duda. ¿Por qué? Por la tribulación. Por el momento tan difícil que él estaba pasando en ese momento. Pero vamos a ver qué fue lo que el Señor le contestó a través de esos mismos discípulos, de los mismos 2 discípulos que él le trajo. Y vamos a leer ahora en el mismo Mateo, en el capítulo 11, ahí mismo vamos a seguir en los versículos del 4 al 6. Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Clarito que el Señor le dijo simplemente no vayan y digan lo que ustedes están viendo. Solamente eso, no tienen que agregar más nada ni tienen que quitar nada. Simplemente los hechos. Para que Juan pueda saber que él era, aunque él estuviera en tribulación, él era. Porque, hermano, es que a veces nosotros no llegamos a comprender cómo es que personas buenas, personas nobles, pueden pasar por tribulaciones y pueden pasar por situaciones difíciles en su vida. Pero siempre tengamos presente que el Señor es el mismo, y que las tribulaciones y esos momentos difíciles nos van a llegar. Si no le ha llegado ahora, le llegará en un momento. A unos más, a otros menos, pero todos vamos a pasar, porque es que esos son eventos de la vida. Son cosas normales que pueden suceder en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, en lo que nosotros podemos decir, ¿cómo es que puede pasar eso? Pero sí puede pasar. Sin embargo, eso no quiere decir que el Señor nos ha abandonado a nosotros. Vamos a leer otro pasaje. Ahí mismo en Mateo. Vamos a ir ahora al capítulo 14 y vamos a leer los versículos del 25 al 31. Del 25 al 31, ¿qué dice? Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. E entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él iba muy bien. Pedro iba muy bien caminando en las aguas, como el Señor él lo estaba haciendo también. Él le dijo y él le dijo: sí, ven, ven. ¿Por qué fue que Pedro después se empezó a hundir? Porque dudó. Porque dudó de que él podía hacer eso. ¿Por qué? Porque miró para el lado. Miró para el otro lado, miró para acá, vio las aguas. Dijo: no, 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 esto no puede ser. Y eso es una cosa tan importante en la vida nuestra. En la vida nuestra es el estar mirando para el lado. Es el estar diciendo: bueno, pero yo voy aquí, pero miro para allá, hay esto, miro para el otro lado y hay lo otro. Si nosotros cambiamos la mirada del frente y nos empezamos a ver para el lado y allá hay esto y acá hay lo otro, ahí es donde viene la duda. Porque dudamos de que podemos hacerlo, dudamos de que podemos seguir. Sí, es difícil, pero no imposible. Es difícil cuando nosotros seguimos adelante y nosotros mismos nos tenemos que hacer esa conciencia de decir: lo que esté pasando a mi alrededor no me puede afectar. Lo que esté pasando ajeno a mí no me puede afectar. Porque yo voy hacia adelante. Yo tengo la luz que es la que me alumbra a mí, que es nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros no podemos turbarnos mirando para lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque si empezamos a mirar lo que está pasando alrededor, el enemigo sabe que eso es lo que nos está perturbando. La situación que hay. ¿Qué pasó? Que él, queriendo, estaba en la barca, tuvo miedo primero, no sabía quién era. Cuando supo que era Jesús, ya dijo: ya sí, yo quiero también hacer eso. Pero ¿cómo se turbó después? ¿Cómo fue tan grande el miedo que tuvo? La duda que tuvo, que lo hizo hundir. Y eso es lo que tenemos que tener muy importante, y eso es la esencia principal de esta prédica. La duda. Cuando le vieron a usted la duda sobre el amor de Cristo, sobre el amor de Dios, sobre la existencia que tenemos aquí en la tierra, sobre el Espíritu Santo, ahí nos puede pasar como a Pedro. Nos vamos hundiendo. Pedro se está hundiendo en el agua, pero nosotros nos podemos hundir también en las preocupaciones, en nuestro afán, en lo que nosotros decimos: ¿cómo es que yo no puedo? No voy a poder. Pero sí podemos porque nosotros tenemos a un gran Dios. La duda es lo que nos puede a nosotros retroceder en lo que nosotros estemos haciendo. Queremos hacer un proyecto. Si dudamos, ya miren, mejor ni lo siga haciendo. Si duda sobre el éxito de lo que va a hacer, ni lo comience. No lo comience, porque ya usted mismo se está poniendo ya el freno ya para que eso no llegue a pasar, para que no pueda tener victoria sobre lo que está haciendo. Es muy importante, hermanos, muy importante que mantengamos la fe hasta el final. La fe es lo que nosotros nos puede quitar cualquier tipo de duda. Si tenemos duda, perdemos la fe. Porque ¿cómo es posible que podemos decir: yo estoy haciendo algo y que lo puedo hacer, si yo no tengo la fe? Entonces, la fe y la duda son completamente opuestas. Opuestas. Mientras más grande es la duda, más pequeña es nuestra fe. Mientras más grande es nuestra fe, más pequeña es nuestra duda. Hasta llegar a eliminarla por completo. Por completo. Aunque estemos pasando por un valle de lágrimas, aunque estemos pasando por tribulaciones, siempre tengamos presente que la duda sobre la existencia de Dios, la duda sobre el amor de Dios en nosotros, eso nos puede a nosotros acrecentar mucho más el problema que tenemos, porque el problema está ahí, pero la fe
es lo que puede disminuir esa duda, como ya les dije anteriormente, hasta llegar a eliminarla y que no quede absolutamente nada de ella. Nada, nada. La duda nos hace a nosotros entristecernos. La duda es un tropiezo en nuestra vida. Analice muchas cosas que usted ha hecho en la vida. Cuando usted ha tenido ese interés, usted ha dicho, no, pues Dios está conmigo y lo que yo estoy haciendo es de Dios. Es de Dios. Y usted ve que se le abren las puertas. Porque mire, a veces que se nos abren las puertas para hacer algo y la duda dice, no, pero esto tan fácil, así, tanta dicha no puede ser. Y a veces que no queremos ni aceptar ni comprender que Dios está en el asunto, que Dios es el que nos está abriendo las puertas. Pero nosotros a veces con nuestra duda no sabemos qué hacer. Porque mire, otra cosa es de lo que nos puede afectar a nosotros en los proyectos, es que la duda no nos deja pensar bien. La duda no nos deja a nosotros tomar buenas decisiones. Porque pensamos, no, pero esto va a fracasar. No, porque es que tantas cosas también no puede ser. Ya yo dudaba ya de que esto no podía ser así. Y no es así. No es así. Cuando Dios está en el asunto de lo que nosotros queremos hacer, las puertas se nos abren. Todo podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene poder. Tiene poder porque, como dice el Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, porque es la fe, es la oración lo que nos mantiene a nosotros cercanos a nuestro Padre Celestial. Quitemos siempre de nosotros toda duda, para que todo lo que queremos hacer sea siempre manejado y dirigido por Dios. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos como siempre guiados por nuestro Padre Celestial y estaremos presentes usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.